cual azota a República Dominicana. Y no es solamente casi nuestra sempiterna, eterna corrupción. No es siquiera lo fallido que ha devenido nuestro Estado. No, no. No es solamente crisis en educación, en salud pública. Es un mal que nos debe alarmar a todos. Y que el caso de la India con Anki, Sudiksha con Anki, ha destapado en República Dominicana. Se ha vuelto, ¿no?, a ese caso porque el domingo pasado el niñito de 3 años, Roldani Calderón, desapareció en Manabao, en Jarabacoa, lugar donde también desapareció un anciano que habitaba siempre en la zona y que irónicamente un videíto que anda por ahí le hacía historias a niños y a la gente que residía por la zona. Hizo historia de un niño que desapareció. Y en inmediaciones boscosas quizás como en la que vivía el viejo Lolo, así le decían, el viejo Lolo. El mal de las desapariciones, señores, es algo que está ocurriendo en República Dominicana y no se le ha prestado atención. Vamos a tratar este tema, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de lo que pasa, ¿no? De lo que se deja de hacer con una persona que tiene muchos testimonios y encabeza, es la presidenta de la Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos, por sus siglas, ASODOFADE. Está aquí vía Zoom Evelyn Abreu. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio. Evelyn, cuéntanos, ¿qué se viene haciendo desde la asociación y cómo ustedes tratan de articular respuesta por parte de las autoridades? ¿Qué hacen ustedes para tratar, ¿no?, de por lo menos hallarle solución a algunos de los casos, que imagino que son muchos que manejas? Sí, así es como dice, son bastantes casos. Lamentablemente todos tienen el común denominador de que cuentan con poco apoyo por parte de las autoridades. Desde el momento cero, cuando desaparece una persona, muchas familias ni siquiera saben a dónde tienen que dirigirse para poner una simple denuncia, porque en los destacamentos más cercanos no te ponen la denuncia de un desaparecido, no te la toman. Nosotros como asociación nos enfocamos en soluciones, en asesorar a las familias. Cuando vienen, por ejemplo, sin la denuncia puesta, le decimos a dónde tienen que ir. Se da un caso muy complejo también de que no solamente la denuncia tiene que estar puesta por el Departamento de Desaparecidos, es que las familias tienen que ponerla por el Ministerio Público. Esto es algo que muchas personas desconocen. Entonces, ahí es que entra Sodofar, asesorando a las familias, dándole también visibilidad en la prensa a los casos, porque se quiere tapar el sol como un dedo en el país, de que no se deben alarmar ante las desapariciones. Señores, se están desapareciendo muchas personas diariamente y nosotros no podemos quedarnos callados, tenemos que decirlo. Si nosotros no contamos con apoyo de las autoridades y los medios de comunicación sí nos están apoyando, visibilizando la problemática, tenemos que recurrir a esto. Porque si no existieran desapariciones, no salieran en la prensa. No es que se inventan los casos, es que están ahí, son reales, son estadísticas. Evelyn, hay algunos casos que me llaman mucho la atención. Yo vi hace un tiempo el de una persona que se desapareció en Manresa, que era, creo que el padrastro de una chica que denunciaba el tema. De hecho, traté de tener su testimonio y me dijo que estaba muy afectada, que no podía hablar. De hecho, produzco otros programas y tengo que reconocer, Evelyn, que me ha sido muy difícil porque los familiares están afectados y casi mediatizar su pérdida les duele más. Es como revivir, ¿no?, ese cuadro. Sí. Pero yo quisiera que tú me menciones algunos casos que manejan ustedes allá y que las autoridades definitivamente quizás inician búsqueda, la suspenden antes de tiempo o directamente no hacen nada. Bueno, tenemos muchísimos casos. Te puedo mencionar a Ángel Camilo Nieves Puello, quien desapareció el 3 de diciembre, José Vitini, quien desapareció el 18 de marzo de 2024. Y esta es la fecha, ese joven cumplió un año desaparecido.
y aún a la familia no se le ha dado una respuesta, no se le ha dicho nada. 1 año. Tenemos Joan Genao, un jovencito que fue a un centro de internet, jamás regresó a su casa. Este muchachito de la escuela a la casa, ese día fue al centro de internet, se desapareció el muchacho, ya 5 meses desaparecido. Otro jovencito que iba para la universidad, Manuel Antonio Martes, desaparecido en septiembre del 2022. No se sabe nada de ese joven. Aún la familia teniendo indicios de que hay un culpable, un responsable, el caso se quedó archivado. Nosotros como asociación hemos tratado de visibilizarlo para que no siga archivado porque esta madre está destrozada. Ella no ha vuelto a tener paz después de la desaparición de su hijo. Tenemos también el caso, por ejemplo, de el pequeño Luis Ángel González, un niño de 3 años que fue secuestrado el 6 de febrero del año 2022. Fraila Méndez es la madre. Ella ha hecho muchísimas entrevistas y no se tiene respuesta del caso. Tenemos muchísimos, o sea, Kendry Almanzar, o sea, mi propia madre también, Ana Iris Román Martínez, que de ahí es que yo decido crear esta asociación, 9 meses ya desaparecida. Ella iba a visitar a mi abuelo, nunca llegó al destino. Y como estos casos, muchísimos más que te puedo mencionar, que están lamentablemente sesgados, no nos han dicho ninguna, no nos han dado ninguna respuesta. Todos tienen el común denominador de que o que la cámara no funciona, o que ya pasó muchísimo tiempo, que no se sabe, no tienen ningún tipo de avance en las investigaciones. Todos tienen el mismo común denominador. El presidente de la República dijo en una de sus intervenciones en la semanal, en medio del operativo de búsqueda de la india desaparecida en Punta Cana, de que asimismo se trataban todos los casos. ¿Qué tienes que decir de eso? Realmente a mí me duele ver un mandatario que le miente en la cara al pueblo, descaradamente, porque cuando se desaparece una persona, lo digo por experiencia propia, lo que le entregan es una hoja con un listado de hospitales para que usted mismo se encargue de emprender su propia investigación. Wow. Y sea usted el que vaya con sus recursos limitados, pasando por una crisis emocional, lidiando con la desaparición de un ser querido, a buscar hospital por hospital. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué se parece ese escenario al que nosotros vimos con todos esos recursos que se desplegaron? Si comparamos, no se parece nada. Y no critico los medios y recursos que se desplegaron para buscar a la turista. Lo que critico acá es que los medios existían y existen y no se ponen a disposición de los ciudadanos dominicanos que están desaparecidos. Definitivamente. Tú sabes, algo que, mira, yo por las conversaciones varias, bueno, muchas que he tenido con familiares de desaparecidos, de repente, y quizás tú, Evelyn, que encabezas esta asociación, se vuelven empíricamente detectives, porque usan la lógica y usan inclusive herramientas de búsqueda que no tienen las autoridades. Entonces, hay algo que me ha llamado la atención. Y te voy a decir el caso de Roldani, pero lo digo a partir del caso de Roldani para ver cómo tú nos puedes iluminar ahí. Me he dado cuenta que dicen, cerraron el perímetro de búsqueda del niño, ¿no? Y extraoficialmente, porque eso lo hacen las autoridades y sabemos que usan muchos tipos de mecanismos y lo filtran a la prensa, de mencionar, por ejemplo, el elemento del río, de que el niño culminó en las aguas del río, por ahí en Manabao, en Jarabacoa, y cierran el perímetro de búsqueda casi como una forma de cerrar el caso rápido. Y pocas declaraciones de las autoridades, cierran todo, hay que habla solamente el vocero de la policía. Entonces, te digo, hay casos, ustedes han tenido casos similares a esto, a nivel de que se cierran perímetros, de que tratan de cercar el caso de manera tal que se culmina, mira, ya pasó esto, ya se cocinó. Sí, bueno, el caso particular de mi madre, ella desaparece, por ejemplo, el 4 de julio y yo fui la que tuve que encargarme por mis propios medios de conseguir el reporte de llamadas porque la policía no me pudo ayudar con eso. Y el tiempo iba pasando y yo dije, no, yo tengo que hacer algo, yo me metí a la investigación.
Soy periodista de profesión. Utilicé mi profesión para poder acceder a esa información porque es confidencial y yo le llevé el reporte de llamadas al Departamento de Desaparecidos. La respuesta que me dan es, ¿cómo tú consigues eso y nosotros no? Ok. Yo le dije, aquí no es una lucha de poder ni de demostrar quién sí, quién no. Es mi madre que está desaparecida. Yo soy periodista y si yo tengo la forma de llegarle a la información, a mí me duele mi mamá. Y los días están pasando y yo no veo avance. Mire, tengo el reporte de llamadas. Fíjese en esos 2 números que fueron los últimos números que entraron a ese teléfono, las últimas llamadas que se hicieron. Entonces ahí me tocó a mí de detective. El reporte de llamadas arroja que mi madre, el teléfono estuvo en una localidad muy remota de Monteplata, una localidad donde no acceden ni siquiera casi vehículos. Ahí marcó la celda del teléfono celular. Yo hice presión para que nos desplacemos a este lugar. Solicitamos unidad canina de la Policía Nacional, fuimos un equipo para ver dónde estaba el teléfono, si se podía encontrar algo, algún rastro. La unidad canina que marca, porque son 2, una huele y detecta restos humanos, la otra pertenencias. La que olfateó pertenencias de mi madre arrojó que sí, que mi madre o algo de mi madre estuvo en el lugar. Adivinen qué, ellos decidieron parar la investigación ese día porque la perra estaba cansada y porque la transmisión del vehículo en el que andaba estaba fallando e iba a llover. Oh, Dios. Dios mío. Yo sentí una impotencia tan grande que yo me metí sola a un área bastante peligrosa y hubo uno de ellos que parece que le dio vergüenza ajena y dijo, no, ya no, vámonos. Me cayeron atrás, yo me metí a un río, a caminar entre el río, porque si la unidad canina marcó algo, es porque ahí hubo algo de mi madre. Y ese día no se pudo culminar la investigación. Bueno, el primer día que empezaron a buscar al niño desaparecido en Jarabacoa, cayó la noche y pararon la búsqueda para esperar que amaneciera. Sí, que lo veo absurdo realmente. Y algo que sucede, porque he estado en búsquedas de desaparecidos, es que no se ponen de acuerdo. Somos 7 u 8 personas y se pierde hasta 1 hora viendo a ver por dónde que vamos a ir. Oh, yes. Cuando tú tienes un GPS que te está marcando que es por ahí que tú tienes que ir, tú tienes una unidad canina que te dice, es por ahí que tienes que ir. Ellos se ponen a discutir. Y ahí se pierde 1 hora, 2 horas, no, va a llover, está anocheciendo, ya. Por favor, son seres humanos que se están perdiendo, son vidas. Y son familias que se están rompiendo. Cuando alguien desaparece, se rompe una familia. Evelyn, yo no, o sea, lo que te voy a decir, de entrada te digo que, oye, me duele porque tienes un familiar, tu madre, ¿no? Desaparecida en ese estatus. Pero se manejan muchas hipótesis, ¿no? Cuando se pierden personas y más en República Dominicana, que uno definitivamente tiene que decir que algo pasa. Entonces, ¿qué hipótesis se manejan en torno a estas desapariciones? Yo he escuchado desde personas que son raptadas para fines de extracción de sus órganos, pero hasta porque aquí no se hace, ¿tú entiendes? Aquí no se perfila. Hasta personas que cometen, ¿no? Este tipo de cosas seriales, inclusive hasta hablan de gente del país vecino, porque con la facilidad que tú cruzas de aquí para allá, de allá para acá, y el tema del verdad, de que son indocumentados, pues regresan a su país, vuelven a cometer sus cosas. ¿Qué hipótesis se manejan? Y te lo digo pidiéndote excusas, porque sé que pasas por un dolor muy grande. Se manejan muchas hipótesis, como por ejemplo trata de blancas, tráfico de órganos, secuestros, asesinos seriales, y también últimamente ha surgido este tema del país vecino que pudiera estar también quizás detrás de las desapariciones en República Dominicana. Yo digo, por ejemplo, tengo mi propia versión u opinión. Si fuera el país vecino, ellos tienen un modus operandi, ellos son agresivos, medio salvajes, si van a desaparecer una gente la degollan, le entran a machetazos, eso no son gente que se van a orquestar en su mente
el secuestrar a una persona. No, yo no creo que la capacidad le llegue ahí. Ellos son ya de ejecutar en el momento. Ya. Son gente bastante, sabemos cómo son, peculiares. Con el tema de tráfico de órganos, puede ser, pero ¿por qué se pierden tantos envejecientes? Nuestras estadísticas que manejamos nosotros mismos nos arroja que hay muchos envejecientes desaparecidos. Personas ya de 80, 90, 70 años con muchísimas situaciones, condiciones médicas que no son un blanco para el tráfico de órganos. Entonces, si fuera tráfico de órganos per se, yo estuviera viendo que solamente hay una tendencia de jóvenes, personas saludables, porque ellos estudian a su presa. Eso no es que yo me voy a molestar en robarme una persona a ver qué órgano le saco. No, hasta eso miden ellos. Entonces tenemos muchísimos envejecientes. Por eso yo descartaría de que sea una red de tráfico de órganos propiamente. No sé si de repente puede que haya en el caso de los niños, pero es que no son tantos niños como para yo considerar esta hipótesis. Aquí está pasando algo y es que la gente se desaparece, mucha gente con depresión, con Alzheimer, tenemos gente que tienen esquizofrenia, que tienen ansiedad, situaciones diversas, ¿no? Pero no hay una ley de desaparecidos. A una gente le da la gana de desaparecer a otro en República Dominicana. ¿Y qué consecuencia tiene esa persona? ¿Qué sanción? Porque no hay cámaras, o si las hay, no existen para el pobre. ¿Cuáles son las consecuencias legales para una gente que desaparece a otro? Porque tenemos casos donde tenemos pruebas de que hay culpables y las autoridades no hacen nada. No sabemos si es que hay un negocio con las mismas autoridades y están quizás, ¿verdad? Tapando algo, tapando a alguien, porque sabemos que eso se da. Pero realmente las hipótesis están, lo que hay que verla de manera crítica. De manera crítica. Bueno, hay un caso que refleja esa negligencia o falta de voluntad de atender a estas denuncias por parte de las autoridades, y es que un joven Santiago tenía una condición mental aparentemente, pues lo reportan como desaparecido, y a pesar de que la familia hizo todo el intento para que las autoridades atendieran el llamado, pues no dieron con él. Y años después, un noticiero estaba haciendo un reportaje aquí en Santo Domingo, un reportaje sobre los indigentes, y entrevista a este joven indigente. Lo entrevista. Y ahí es donde su familia entonces lo ve por televisión. Sí. Y dice, oh, está vivo. O sea, está ahí, al frente de todos. Sí. Entonces eso, imagínate. En un país tan pequeño, que no estamos hablando de Estados Unidos, España, Colombia, México, claro. Un país relativamente pequeño como para que una persona esté viva y la familia no sepa. Evelyn, y tú ya presides una asociación a nivel internacional. ¿Qué planes tienes? Porque de acuerdo a lo que describes, y si me adhiero totalmente a lo que dices, uno lo que nota es más una apatía, una falta terrible de recursos por parte de las autoridades para hacerle frente a estas desapariciones. Y yo no sé qué es peor, si perfilar a un tipo de personas que desaparecen a otros o a un estado apático, un estado anómico que no funciona para nada y que, peor aún, miente en la persona número uno del país, ¿no? O sea, el mentidor más grande podría ser el presidente de la República, que nos mintió con el caso de Sudicha y diciendo que desplegan todos los recursos con todo el que se desaparece aquí, siendo una mentira falaz. Entonces, yo no sé qué es peor. A nivel internacional, ¿cómo tú piensas articularte? Porque de repente habría que denunciar esto en foros importantes a República Dominicana. Sí, es como dices, realmente la asociación tiene ese norte de aliarse con otras instituciones internacionales, incluso que están en la misma área de temas de familiares de desaparecidos, para poder articular ayudas y también crear campañas de sensibilización en el país, porque es que en sentido general el dominicano no conoce los procesos que se viven
cuando alguien desaparece, y una vez que ya hay concientización, pues las mismas personas, la misma sociedad apoyaría también la causa, que es algo también muy importante. Para lograr que nuestra propia gente nos apoye, es bueno educar a la gente, concientizar a la gente. La gente no sabe que cuando alguien desaparece, uno no tiene ayuda realmente. No existe ayuda. Eso no lo sabe el dominicano, que no pasa por eso. Entonces, la labor de nosotros como norte a seguir es visibilizar la problemática, pero también poner sobre la mesa posibles soluciones, impulsar el proyecto de ley Alerta Amber, que se apruebe esa ley, que se impulsen y que se implementen políticas públicas. Todo eso va de la mano para que también instituciones internacionales vean a la asociación Claro, como un ente de cambio. Esta alerta Amber es, bueno, no sé si es la misma en Estados Unidos, creo que sí que lo hay. Sí, supongo que es inspirado Sí, en eso. claro. Y es un mecanismo interesante porque cuando se extravía alguien, creo que en este caso creo que son menores de edad, pues te llega un mensaje a tu celular, al celular de Claro. todo el mundo allí, Ujú. ¿no? O sea, Sí. que es un mecanismo interesante. Yo creo que hay algunas iniciativas de algunos legisladores en ese sentido, pero esas son cosas que le da muy poca importancia y por eso no ha pasado. Ahora, ya por mi parte, para terminar, decir que cuando el presidente dice que todos los casos se tratan igual como se trataron el caso de Shudisha, pues yo creo que hubo un hecho que demostró que no, porque la Procuradora General de la República fue y se trasladó a la playa a recrear lo que pasó con el testigo. Y en este caso del niño en Jarabacoa, pues fue la fiscal, sí, la fiscal de Jarabacoa a recrear el caso. ¿Por qué no fue Jenny? Y no es que ella tenga que ir, pero ella fue al de Shudisha. Y lo digo porque el presidente dijo, bueno, todos los casos se tratan igual. Y supongo yo que la figura de la procuradora, presentarse en el caso de la India, manda un mensaje de que, bueno, sí, mira, estamos tan preocupados de que yo estoy aquí presente, de que estamos todos en esto, pero con el caso del niño, ¿no? Mandan a la fiscal a recrear el asunto ahí, a la fiscal de esa localidad, para que vean, ¿no? O sea, no se tratan igual los casos. Definitivamente. Gracias, Evelyn, por estar con nosotros. De verdad que sí. Cuenta con este medio de cualquier noticia, cualquier denuncia que quiera hacer esta Asociación Dominicana de Familiares de Desaparecidos. Esta es La Quinta Pata. Edwin Cruz, José Maracayo. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.